en los antiguos mapas celestes, cuando las estrellas aún hablaban en lenguas de fuego y los sabios escuchaban su murmullo para interpretar el destino, surgió la certeza de que ciertas fuerzas de la tierra y el cielo habían nacido para resguardar a quienes caminaban bajo la impronta de Tauro. Desde tiempos remotos, los amuletos fueron considerados extensiones vivas de la energía terrestre, talismanes capaces de anclar el temple, la resistencia y la dulce determinación que caracterizan al signo. Allí donde la vida exige firmeza, los amuletos elegidos para Tauro se convierten en guardianes silenciosos que fortalecen la raíz y avivan el impulso interior de avanzar sin prisa, pero sin pausa. Muchos relatos antiguos coinciden en que el mineral que más resuena con la esencia taurina es la esmeralda. No por su color, sino por su vibración vinculada al amor estable, al crecimiento continuo y a la prosperidad construida a través del esfuerzo constante. Se dice que cuando un corazón taurino porta una esmeralda, su voluntad se vuelve menos vulnerable al desánimo, y la calma que fluye desde su interior se convierte en un escudo silencioso frente a la adversidad. La esmeralda actúa como un recordatorio del ritmo sereno que Tauro imprime en la vida, firme, fértil y sostenido por la perseverancia. La piedra de jade también ha sido celebrada como protectora de la fortaleza emocional del signo. Entre las civilizaciones que la veneraron, se afirmaba que su savia mineral guardaba la memoria de los bosques primigenios y la serenidad de la naturaleza profunda. Para un espíritu taurino, este amuleto ayuda a templar la ansiedad ante los cambios, permitiéndole mantener su conexión con la seguridad material y emocional que tanto valora. Se le atribuye la capacidad de disipar tensiones y atraer armonía, manteniendo el paso constante incluso cuando la vida se sacude. Otro amuleto poderoso relacionado con Tauro es el cuarzo rosa, guardián del amor propio, la suavidad y la calma. La nobleza y la paciencia del signo encuentran en esta piedra un espejo de su verdadera esencia, recordándole su inmenso valor y la importancia de abrir espacios a la ternura sin perder firmeza. El cuarzo rosa neutraliza la dureza innecesaria, fomentando relaciones estables, vínculos leales y afectos sólidos que reflejan la fidelidad taurina. Es un amuleto ideal cuando se busca preservar la paz interior frente a las tensiones externas. El cobre, metal sagrado para muchas culturas, ha sido considerado un conductor de la energía venusina que gobierna a Tauro. Porta la vibración del magnetismo, la belleza y el equilibrio sensorial. Cuando se utiliza como amuleto, ya sea en brazaletes, colgantes o pequeñas piezas simbólicas, se cree que ayuda a reforzar la autoestima, a atraer oportunidades de prosperidad y a establecer una conexión más profunda con el disfrute consciente del mundo material. El cobre también armoniza los campos energéticos, reduciendo el agotamiento y revitalizando la determinación. En historias más antiguas que la memoria, se menciona al ojo de tigre como un centinela para quienes necesitan avanzar con firmeza sin perder claridad. Este amuleto fortalece la estabilidad interna de Tauro y ofrece lucidez para reconocer los caminos que aportan crecimiento real. Protege de envidias, distracciones y tentaciones que desvían del rumbo, permitiendo que el enfoque taurino brille con toda su potencia. Su energía es un llamado constante a la disciplina, la concentración y el despertar del coraje. Los amuletos tallados en forma de toro, de cuernos en espiral o de símbolos relacionados con la fertilidad y la tierra tienen también una larga tradición. Representan el espíritu indomable del signo, su tenacidad y su capacidad para construir imperios desde la paciencia. Estos talismanes refuerzan la conexión con la energía vital más profunda, impulsando la fuerza física, la estabilidad emocional y la resistencia ante los obstáculos que surgen en el camino. El ámbar, guardián ancestral de la luz atrapada en el tiempo, acompaña a Tauro como un escudo energético capaz de absorber pesares y transformarlos en claridad. Su calidez despierta la creatividad práctica del signo, ayudando a superar bloqueos y a recuperar el vigor. Funciona como una lámpara interior que ilumina los proyectos a largo plazo y cuida de la salud emocional frente a cargas ajenas. La aventurina verde, piedra asociada con la fortuna estable, también se alinea con las metas pragmáticas de Tauro. Favorece la prosperidad construida con paciencia, el éxito fruto de la constancia y las oportunidades que nacen del trabajo bien hecho. Su vibración impulsa la serenidad y atrae escenarios favorables cuando el espíritu necesita un empujón para confiar en su propio proceso. Incluso la protección simbólica de la naturaleza, como hojas secas guardadas en bolsas de tela, pequeñas ramitas de roble o amuletos fabricados con semillas, ha sido considerada beneficiosa para la energía taurina. Estos talismanes recuerdan la profunda unión del signo con la tierra y su capacidad para arraigar sus sueños hasta convertirlos en realidades firmes.
Los chamanes antiguos afirmaban que tales símbolos fortalecían la resistencia y la vitalidad, actuando como raíces energéticas que sostienen al viajero en tiempos inciertos. En la tradición esotérica también se menciona la turmalina negra como aliada de la defensa energética. Su presencia disipa tensiones, neutraliza influencias negativas y mantiene al signo conectado con la estabilidad interior. Para Tauro, que necesita un entorno seguro y armónico para desplegar todo su potencial, esta piedra se alza como una fortaleza silenciosa que protege de sobresaltos externos. Cada uno de estos amuletos refleja facetas esenciales de la naturaleza taurina: la fuerza constante, la lealtad férrea, el deseo de armonía, la búsqueda de estabilidad y la capacidad de transformar cada paso en estructura sólida. Son fragmentos de tierra y luz que acompañan el tránsito del signo por la vida, recordándole que su poder nace del equilibrio entre la paciencia y la determinación, entre la calma profunda y la voluntad inquebrantable. La estrella que rige a Tauro brilla con un fulgor sereno, y los amuletos que la tradición le ha otorgado actúan como reflejos de ese brillo, multiplicando su presencia en cada instante de la existencia. Allí donde el camino se vuelve incierto, estos guardianes milenarios renuevan la fuerza interior, sostienen la esperanza y elevan el espíritu hacia la conquista lenta pero segura de cada sueño. En los archivos más antiguos del simbolismo astrológico, entre líneas dibujadas con polvo estelar y ecos de antiguas ceremonias, permanece la noción de que todo amuleto destinado a Tauro no solo es un objeto, sino un pacto silencioso con las fuerzas que gobiernan la estabilidad del mundo. Hay una sabiduría profunda que sugiere que aquello que protege a este signo no es únicamente lo que se porta, sino también lo que se honra, lo que se respira, lo que se cultiva con paciencia casi sagrada. En este sentido, la protección taurina comprende un universo más amplio que el de los materiales, pues abarca símbolos, rituales, energías naturales y memorias ancestrales que fortalecen la esencia terrenal del signo. En antiguas culturas se consideraba que las fragancias y resinas capaces de invocar la calma de la tierra cumplían el rol de amuletos invisibles. El aroma del sándalo, por ejemplo, era visto como una vía para invocar la serenidad y el centro interior de Tauro, recordándole su don para permanecer firme incluso cuando el mundo se agita. La mirra, por su parte, actuaba como nexo protector contra el desgaste emocional, reforzando la estabilidad interna igual que una roca ante los vientos. Encender estas resinas era entendido como despertar guardianes antiguos que velaban por la constancia, la prudencia y la claridad del signo. También se narraba que ciertos rituales de tierra tenían la fuerza de un talismán capaz de activar la energía innata de Tauro. Enterrar hojas, piedras o semillas en momentos de transición personal era una forma de sellar la intención en los cimientos de la naturaleza, pidiendo a la tierra que sostuviera el proceso de transformación con firmeza. Estos gestos simbólicos representaban el retorno a la raíz, la reafirmación del compromiso con el crecimiento lento y seguro que caracteriza al signo. Cada acto de contacto consciente con la tierra se convertía en un recordatorio del poder interno que brota de la estabilidad. Los artesanos de la antigüedad trabajaban ciertos metales y piedras bajo ciclos lunares específicos, convencidos de que Tauro estaba especialmente sintonizado con los ritmos de la luna creciente. Tallar un amuleto durante esta fase lunar se consideraba una manera de multiplicar su capacidad de atraer prosperidad, fortaleza física y equilibrio emocional. Se creía que la luna creciente dialogaba con la esencia venusina del signo, reforzando la belleza, la fertilidad y la capacidad de generar abundancia desde una base sólida. Estos amuletos elaborados en consonancia con los ciclos celestes eran considerados piezas vivas, cargadas de intención y propósito. Los antiguos guardianes de templos dedicados a la naturaleza hablaban con reverencia de otros talismanes menos conocidos, como las piedras de río recogidas tras largos recorridos del agua. Para ellos, estas piedras representaban la perseverancia silenciosa de Tauro, la fortaleza que no se impone sino que se construye con paciencia y constancia. Portarlas cerca del cuerpo simbolizaba la capacidad del signo para soportar presiones y transformarlas en resiliencia. Cada piedra llevaba consigo la memoria de su recorrido y transmitía al espíritu taurino la lección de que incluso el curso más lento acaba erosionando las montañas. Dentro de las tradiciones más místicas, también se mencionaba que los colores podían actuar como escudos energéticos. Para Tauro, el verde profundo y el cobreado hacían resonar la energía vital que necesita para sentirse en armonía. Vestir estos colores o incorporarlos en objetos cotidianos se consideraba una forma de intensificar la sensación de seguridad interna, fortaleciendo la conexión entre el signo y su elemento tierra. Los colores no eran vistos como meros adornos, sino como vibraciones que envolvían al alma, activando su voluntad de perseverar y su capacidad para manifestar estabilidad.
El poder protector de los sonidos también ocupaba un lugar importante en antiguas prácticas. Ciertos cuencos metálicos, afinados en notas graves, eran utilizados para anclar la energía del cuerpo y la mente. Se decía que Tauro encontraba en estas vibraciones un refugio, una manera de liberar tensiones acumuladas y reconectar con su propio ritmo interior. El sonido grave y sostenido evocaba la fuerza profunda de la tierra, recordando al espíritu taurino que su determinación nace de un equilibrio interno inquebrantable. En los relatos más olvidados del esoterismo, se hablaba de que incluso los animales y sus simbologías ejercían una influencia protectora. La figura del toro no solo representaba la fortaleza física, sino la dignidad de avanzar con paso lento pero con la absoluta certeza de llegar al destino. Llevar su imagen, ya fuera tallada en madera, piedra o grabada en metal, simbolizaba un pacto con la energía de la resistencia y la perseverancia. Esta figura actuaba como un escudo espiritual que reforzaba la estabilidad, la valentía silenciosa y la capacidad de sostener la vida con nobleza. También se destaca la relación de Tauro con ciertos árboles considerados sagrados. El roble, símbolo de durabilidad, era visto como un aliado esencial para proteger la energía del signo. Los antiguos chamanes entregaban pequeñas cortezas, hojas o amuletos tallados en madera de roble a quienes caminaban bajo la influencia taurina, convencidos de que esta madera fortalecía la confianza interna y la paciencia. El olivo, por su parte, representaba la paz interior y la capacidad de encontrar estabilidad incluso en tiempos desafiantes. Tener una rama de este árbol era considerado un signo de protección duradera. Las aguas quietas también se asociaban a la protección de Tauro. En ritos ancestrales se creía que sumergir las manos en lagos o fuentes naturales permitía al signo liberar tensiones internas y absorber serenidad. El agua calma era vista como una aliada que equilibraba el temperamento firme del signo con una suavidad necesaria para sostener su camino sin endurecer el corazón. Este gesto simbólico actuaba como una purificación del espíritu, un recordatorio de que la fuerza taurina se nutre tanto de la estabilidad como de la tranquilidad. Finalmente, entre las enseñanzas heredadas de los sabios, se decía que los amuletos más poderosos para Tauro no son solo aquellos que protegen de lo externo, sino los que despiertan su naturaleza más auténtica. Cada talismán, ya sea mineral, vegetal, metálico o espiritual, actúa como un espejo que refleja la grandeza del signo, su constancia, su nobleza, su capacidad para cultivar la vida y sostenerla con determinación serena. En esta visión, los amuletos no solo protegen, también recuerdan que la fuerza de Tauro es una montaña interior que jamás se derrumba, una raíz eterna que sostiene, nutre y conduce hacia un destino construido con firmeza y luz. A través de los antiguos senderos donde la astrología se entrelaza con el simbolismo primigenio, se preserva la idea de que la protección destinada a Tauro no solo proviene de objetos visibles, sino también de energías subyacentes y fuerzas que acompañan silenciosamente cada paso de quienes nacen bajo la impronta venusina. En esta visión, el amuleto no es únicamente algo que se porta, sino un puente entre la materia y la vibración interna que sostiene la voluntad del signo. Así, el mundo entero puede convertirse en un talismán si se comprende cómo las fuerzas naturales responden a la esencia taurina. En ciertas tradiciones, la tierra húmeda recién removida era considerada un amuleto vivo para Tauro. Se decía que este signo, al estar tan estrechamente vinculado con el elemento tierra, encontraba una fortaleza extraordinaria cuando establecía contacto directo con el suelo fértil. Tocarla, caminar descalzo sobre ella o guardar un pequeño frasco de tierra consagrada tenía el propósito de consolidar la estabilidad interna, recordándole al espíritu taurino que su poder nace del arraigo. La tierra, como símbolo de la paciencia y la construcción lenta, se entendía como una guardiana que ofrecía claridad y resistencia. Los antiguos también confiaban en la fuerza protectora de las constelaciones vecinas. Orión, por ejemplo, era visto como un cazador cósmico que velaba desde la distancia por la seguridad de Tauro. Su proximidad en el firmamento era interpretada como un augurio de protección frente a lo incierto. Se creía que meditar bajo la presencia de estas estrellas fortalecía la voluntad interna, despertando la fortaleza oculta que Tauro conserva incluso cuando no la exhibe. Así, el cielo nocturno se convertía en un manto protector capaz de renovar la determinación del signo. Las vibraciones de ciertos instrumentos de viento también eran apreciadas como una forma de amuleto sonoro. El murmullo profundo de las flautas hechas con caña, madera o hueso era considerado un eco de la voz de la naturaleza. Para el espíritu de Tauro, se creía que escuchar estos sonidos ayudaba a despejar tensiones mentales, neutralizar energías discordantes y restaurar la serenidad interna.
Los sabios sostenían que cuando el viento canta a través de un instrumento, se despierta la memoria de antiguas eras en las que la tierra y el cielo dialogaban sin intermediarios. Las hierbas aromáticas desempeñaban un papel esencial en la protección taurina. Más allá de las resinas, hierbas como el tomillo, el romero y la albahaca eran consideradas guardianas del hogar y del cuerpo. Cada una de ellas representaba una cualidad que Tauro necesita para caminar con firmeza. El tomillo simbolizaba la perseverancia, el romero la claridad y la albahaca la abundancia. Llevar pequeñas ramitas secas en bolsas de tela o colocarlas cerca de los espacios de descanso era un acto simbólico que atraía estabilidad y fortalecía la energía vital del signo. Entre los amuletos menos conocidos se mencionaba la arcilla, moldeada con intención consciente. Este material, extraído de la tierra misma, se consideraba un elemento puro que absorbía energías densas y ofrecía una protección silenciosa al espíritu taurino. Modelar pequeñas figuras o medallones con arcilla no solo tenía un propósito ritual, sino que también representaba la capacidad del signo para transformar lo simple en algo lleno de significado. Cada pieza era vista como un fragmento de voluntad solidificada, una forma de manifestar la calma y la fortaleza que Tauro encarna. Los sabios de la antigüedad también hablaban del poder protector de ciertos lugares. Para Tauro, las colinas suaves, los valles fértiles y los campos abiertos eran considerados espacios donde la energía del signo se amplificaba. Visitar estos lugares o traer consigo pequeñas piedras o plantas tomadas con respeto era visto como una forma de conectar con fuerzas ancestrales que resguardaban al viajero en su camino. En estos paisajes, Tauro encontraba una resonancia natural que renovaba su temple, equilibraba sus emociones y fortalecía su resistencia. El simbolismo del tiempo también jugaba un papel importante en la creación de amuletos taurinos. La paciencia, virtud esencial del signo, se vinculaba con objetos que habían atravesado largos periodos sin deteriorarse. Fragmentos de madera envejecida, semillas antiguas o piezas de metal que habían resistido la corrosión representaban el triunfo de la constancia frente al desgaste. Estos objetos actuaban como talismanes que recordaban al espíritu taurino su enorme capacidad para sostener procesos prolongados sin perder su centro. En tradiciones muy antiguas se mencionaba la importancia de la voz como herramienta protectora. Para Tauro, que posee una relación especial con los placeres sensoriales, entonar cánticos profundos o repetir frases cargadas de intención actuaba como un escudo vibracional capaz de reconectar el espíritu con la tranquilidad interior. Estas vocalizaciones despertaban la fuerza del chakra asociado al cuello, región del cuerpo regida por Tauro, reforzando la claridad, la expresividad y la capacidad de manifestar estabilidad en el entorno. Incluso el fuego tenía su papel como protector simbólico. Aunque Tauro se asocia a la tierra, el fuego suave de una vela encendida con una intención clara representaba la chispa que activa la voluntad del signo. La llama, al danzar lentamente, evocaba la armonía entre la calma y la determinación. Observarla se convertía en un rito que purificaba la mente y despertaba la energía creativa, fortaleciendo la confianza en los propios pasos. Entre las enseñanzas más olvidadas se hablaba del valor protector del silencio. Para Tauro, cuya fuerza nace de la serenidad y del ritmo pausado, momentos de silencio profundo eran considerados amuletos intangibles capaces de renovar la fortaleza interna. Este silencio cargado de significado permitía que la mente se estabilizara, que el cuerpo recuperara energía y que las emociones se alinearan con la esencia del signo, generando una protección natural que surgía desde el interior. En esta visión amplia y ancestral, todo aquello que resuena con la calma, la resistencia, el arraigo y la prosperidad se convierte en un amuleto para Tauro. No importa si es un mineral, una planta, un sonido, un gesto ritual o un paisaje, todo puede multiplicar la fuerza del signo si refleja su grandeza innata. Estas protecciones no solo acompañan, sino que también despiertan la memoria profunda del espíritu taurino, la certeza de que su poder no se agota, la convicción de que su firmeza es un faro, y la sabiduría de que cada paso dado con constancia construye un destino tan sólido como la tierra que lo sostiene. En los relatos más antiguos, cuando la humanidad aún confiaba sus certezas a la voz del viento y al murmullo de los árboles, se decía que Tauro estaba acompañado por guardianes invisibles que se manifestaban a través de signos naturales. Estos guardianes, según la tradición, no eran entidades definidas, sino fuerzas sutiles que resonaban con la firmeza, la paciencia y la profundidad emocional que caracterizan al signo. Así, más allá de los amuletos conocidos, existían otros elementos simbólicos que fortalecían al espíritu taurino y lo protegían en su caminar por la vida. Se hablaba del poder protector de las sombras frescas.
En tiempos antiguos se consideraba que la sombra proyectada por un árbol robusto podía actuar como un refugio energético para Tauro, permitiendo que su mente se estabilizara y que sus emociones recuperaran equilibrio. Este gesto tan simple como permanecer bajo la protección de un árbol simbolizaba un retorno al origen, al vínculo natural entre la esencia taurina y el reino vegetal. La sombra se convertía en un escudo, recordando que la calma y la contención son fuerzas tan poderosas como la valentía y la resistencia. También se creía que el olor de la tierra tras la lluvia tenía un efecto protector y purificador para Tauro. Este aroma ancestral era considerado una bendición, un mensaje de la naturaleza que renovaba la vitalidad interna del signo. La tierra húmeda evocaba la fertilidad, la regeneración y la constancia, despertando en el espíritu taurino una sensación de estabilidad que ningún desafío podía quebrantar. Respirar este aroma era casi un acto ritual, un recordatorio de que la fortaleza de Tauro no es ruidosa, sino profunda y silenciosa. Dentro de las prácticas más místicas, se afirmaba que ciertos patrones repetitivos actuaban como talismanes invisibles. Para Tauro, cuya energía responde a la constancia y al ritmo, los movimientos cíclicos como trazar círculos con la mano, caminar en espiral o dibujar formas geométricas sencillas sobre superficies naturales eran considerados gestos que atraían equilibrio y protección. Estos movimientos simbólicos representaban la armonía de la vida y reforzaban la conexión con la energía venusina que nutre la belleza y la estabilidad del signo. Los antiguos magos también atribuían gran importancia a la resonancia de la voz interna de cada individuo. Para Tauro, cultivar un pensamiento firme y sereno tenía un valor protector similar al de un amuleto poderoso. Se creía que cuando el signo conseguía alinear sus pensamientos con su voluntad, surgía una vibración capaz de repeler influencias negativas y atraer entornos favorables. Este poder interior no dependía de palabras pronunciadas, sino de una intención clara que el propio espíritu emitía silenciosamente hacia el mundo. El tacto, para el signo regido por Venus, era considerado una puerta de acceso a su protección más esencial. Los sabios aseguraban que Tauro tenía la capacidad de transformar la energía a través de sus manos. Sostener objetos naturales como piedras lisas, maderas erosionadas por el tiempo o semillas secas permitía canalizar tensiones hacia la tierra y recuperar la fuerza interna. Este contacto físico actuaba como un puente entre la estabilidad interior y el mundo tangible, reforzando la sensación de control, calma y arraigo. En muchos pueblos se considera que la alimentación también puede tener un significado protector. No en un sentido físico, sino ritual. Para Tauro, comer alimentos provenientes directamente de la tierra, como raíces, frutos o granos, era visto como una manera de absorber la esencia más pura del elemento tierra. Cada bocado representaba un pacto simbólico con la fertilidad del planeta, fortaleciendo la conexión entre el cuerpo y la naturaleza. Esta unión ayudaba al signo a mantenerse centrado, firme y consciente de sus propios ciclos internos. La tradición oral también recogía historias sobre el poder protector de los silencios compartidos. Cuando dos personas se sentaban juntas en un entorno natural sin necesidad de hablar, se decía que el silencio actuaba como un ritual ancestral que fortalecía la armonía interior. Para Tauro, este tipo de silencios tenía un valor especial, pues su energía se nutre de la calma compartida. Incluso sin palabras, el espíritu taurino encontraba en estas pausas un refugio que renovaba su estabilidad emocional y le recordaba la importancia de la paz interna. En algunas culturas se veneraba la costumbre de cargar pequeños objetos encontrados por azar en caminos naturales. Piedras peculiares, hojas con formas únicas o ramas suavemente curvadas eran considerados mensajes de la naturaleza dirigidos al viajero. Para Tauro, estos objetos eran espejos de su propia esencia, elementos simples, pero llenos de significado. Guardarlos significaba aceptar la guía del entorno y reconocer que la vida ofrece señales constantes a quienes caminan con serenidad y atención. Los antiguos también hablaban del poder protector del ritmo. Para Tauro, escuchar o seguir ritmos constantes, como el de las olas del mar, el goteo de una fuente o el latido propio del corazón, tenía un efecto profundamente estabilizador. Estos ritmos se convertían en amuletos auditivos que anclaban al signo en su centro, recordándole que la constancia es su mayor fortaleza. Así, cada repetición, cada compás natural, actuaba como un escudo energético que reforzaba la calma interior. Otro aspecto a menudo olvidado es el papel simbólico del descanso. Para Tauro, descansar no es una debilidad, sino un amuleto intangible que protege su energía vital. Los sabios enseñaban que cuando el signo se permite momentos de reposo, activa una fuerza interna que le permite enfrentar desafíos con una determinación renovada.
El descanso se convierte así en una forma de reverencia hacia su propio cuerpo, un acto de poder silencioso que fortalece sus cimientos. En la visión más amplia y profunda de las tradiciones ancestrales, todo lo que conecta a Tauro con la tierra, la calma, los ritmos naturales y la constancia se convierte en un amuleto que lo eleva. No existe elemento demasiado simple ni gesto demasiado discreto que no pueda transformarse en protección si resuena con su esencia interior. De este modo, el mundo entero se convierte en un santuario para el espíritu taurino, que avanza con la nobleza de quien sabe que su fuerza nace de adentro y que cada paso firme construye un legado de estabilidad, seguridad y grandeza inquebrantable. A través de las eras, cuando las voces de los ancestros aún susurraban en la memoria de los montes y las llanuras, se decía que existían corrientes invisibles que rodeaban a Tauro y que podían ser canalizadas mediante símbolos, hábitos y elementos que rara vez eran mencionados en los tratados tradicionales. Estas energías, según los sabios, no solo fortalecían la estabilidad interna del signo, sino que actuaban como amuletos sutiles capaces de despertar su poder ancestral. Así, más allá de los minerales, plantas y sonidos ya conocidos, existían otras fuerzas que profundizaban la esencia del signo y lo envolvían con una protección silenciosa y eterna. Se hablaba de la influencia protectora de la temperatura. Para Tauro, la calidez suave, aquella que no abruma ni hiere, sino que envuelve con serenidad, era considerada una bendición natural. La tradición afirmaba que el signo encontraba equilibrio en ambientes templados, pues la tibieza recordaba el abrazo de la tierra en primavera, estación en la que la energía taurina alcanza su esplendor. Rodearse de calidez era entendido como un amuleto intangible que liberaba tensiones, incrementaba la claridad y reforzaba la sensación de seguridad emocional que el signo tanto valora. Los sabios también mencionaban la importancia de la textura. Para Tauro, la protección no provenía únicamente de lo que se ve, sino también de lo que se toca. Las telas suaves, las superficies lisas o los objetos de formas armoniosas eran considerados talismanes sensoriales que ayudaban a equilibrar la energía interna del signo. El contacto con texturas agradables no era un capricho, sino un llamado profundo de su esencia venusina, que encuentra calma a través de lo tangible. Estas sensaciones actuaban como un recordatorio de que la vida puede ser disfrutada sin prisa, conectando al espíritu taurino con la energía del placer consciente. En muchas culturas se narraba la existencia de amuletos silenciosos creados a través del ritmo respiratorio. Respirar profundamente desde el abdomen, según enseñanzas ancestrales, avivaba la energía terrestre del signo y protegía el centro emocional. Se consideraba que la respiración lenta y firme tenía el poder de purificar cargas internas, reforzar la perseverancia y estabilizar la mente ante desafíos externos. Para Tauro, cuya fuerza nace de la serenidad, esta práctica era vista como un escudo natural que despertaba su capacidad de resistir sin perder su equilibrio. Los antiguos observadores de la naturaleza también atribuían propiedades protectoras al ciclo de las estaciones. Particularmente, el tránsito entre primavera y verano era visto como un periodo sagrado para Tauro, un tiempo en el que el signo podía absorber la fuerza del crecimiento y el florecimiento. Realizar pequeños rituales durante esta transición, como tocar agua corriente, caminar entre hierbas frescas o contemplar campos en expansión, se consideraba una forma de recargar sus energías vitales. La misma estación se transformaba en un talismán viviente que fortalecía su espíritu y lo preparaba para los desafíos futuros. En algunos pueblos se creía que ciertos sabores poseían un valor protector. Los alimentos dulces de origen natural, como la miel o la fruta madura, eran considerados regalos de la tierra capaces de reparar la energía emocional del signo. La dulzura actuaba como una vibración armónica que resonaba con la esencia venusina de Tauro, despertando la gratitud y el bienestar interior. Consumir estos sabores en momentos de tensión era visto como un acto simbólico que restablecía el equilibrio y recordaba que incluso en la dificultad puede encontrarse algo que nutra y sostenga. Los sabios también atribuían un papel importante a la constancia en los movimientos cotidianos. Realizar tareas repetitivas con atención plena, como ordenar espacios, pulir superficies o encender lámparas al atardecer, se consideraba un gesto protector que fortalecía el espíritu taurino. Estos actos, lejos de ser simples rutinas, se interpretaban como rituales que sintonizaban el cuerpo y la mente con un ritmo interior inquebrantable. Para Tauro, la repetición consciente despertaba su poder más profundo, la capacidad de persistir sin desgastarse, de avanzar con la seguridad de quien se conoce a sí mismo. En tradiciones menos conocidas se hablaba del valor energético de los objetos heredados. Para Tauro, recibir algo transmitido por generaciones, una herramienta antigua, una pieza de cerámica, un fragmento de madera trabajada,
era considerado un amuleto que unía la fortaleza del pasado con la voluntad del presente. Estos objetos, cargados con la memoria de quienes los poseyeron antes, se convertían en anclas energéticas que nutrían la estabilidad emocional del signo. Representaban la continuidad, la tradición y la capacidad de construir sobre bases sólidas, cualidades esenciales en el camino taurino. Algunos textos también mencionaban el poder protector del amanecer. Este momento del día, cuando la luz se eleva lentamente y toca la tierra sin prisa, era visto como un reflejo del propio espíritu de Tauro. Contemplar el amanecer se consideraba un acto de renovación espiritual, un recordatorio de que la fuerza no nace de la velocidad, sino de la constancia. La primera luz del día era entendida como un amuleto celestial que reforzaba la voluntad, iluminaba la determinación y ofrecía claridad a quienes avanzan con paso firme. En ciertas culturas se honraba la importancia del orden físico como amuleto. Para Tauro, organizar su entorno no era simplemente una cuestión estética, sino una forma de armonizar su energía interna. Mantener objetos en sitios designados, conservar espacios limpios y rodearse de belleza sencilla y auténtica actuaba como un escudo que preservaba su serenidad. El orden se convertía en una extensión de su estabilidad emocional, permitiendo que el espíritu taurino se mantuviera centrado incluso en tiempos turbulentos. Los antiguos también hablaban del poder protector del compromiso. Para Tauro, cumplir promesas no solo reforzaba la confianza en los demás, sino también la confianza en sí mismo. Cada compromiso honrado actuaba como un símbolo de su fuerza interna, un talismán intangible que resaltaba su nobleza y determinación. La coherencia entre palabra y acción era vista como una armadura que lo protegía de dudas internas, inseguridades externas y caminos inciertos. En una visión más amplia, todos estos elementos conforman un universo protector que envuelve al espíritu taurino. Cada textura, sonido, alimento, paisaje o gesto cotidiano se convierte en un recordatorio de la grandeza que vive dentro del signo. Así, Tauro avanza con la nobleza de quien sabe que su fortaleza es profunda, su constancia es inquebrantable y su destino está tejido con la paciencia y la firmeza de aquello que nace de la tierra y permanece fiel a su esencia. En los registros más antiguos, cuando la sabiduría aún se transmitía en forma de símbolos tallados sobre piedra y el mundo era interpretado a través de la sensibilidad humana más primitiva, se decía que existían ciertas corrientes invisibles que reconocían a Tauro como uno de sus guardianes. Corrientes que se movían entre la tierra, el aire, la luz y la memoria, y que entraban en resonancia con el espíritu del signo cuando éste sabía escuchar sus señales. Estos aspectos poco mencionados ampliaban el entendimiento de los amuletos y protecciones taurinas, pues mostraban que la fuerza del signo no solo dependía de lo que porta, sino también de lo que siente, recuerda y honra. Uno de los elementos más olvidados era el valor protector del peso. Para Tauro, que encuentra seguridad en lo tangible, sostener objetos que posean un peso concreto ayudaba a anclar su energía. Piedras de río más pesadas, esculturas pequeñas, herramientas artesanales o fragmentos de minerales densos eran utilizados como símbolos de estabilidad. Se decía que cuando Tauro sostenía algo con peso real, su espíritu se estabilizaba de inmediato, como si la fuerza del objeto recordara a su cuerpo la fortaleza de la tierra misma. Los antiguos también daban importancia a los colores opacos y mate, aquellos que no brillan por reflejo sino por esencia. Para Tauro, estos tonos eran guardianes energéticos que simbolizaban la humildad, la constancia y la autenticidad. Incorporar estos colores en objetos cotidianos o en elementos decorativos era visto como una forma de fortalecer la paz interior y evitar influencias que alteraran la serenidad del signo. Los tonos mates acompañaban el espíritu taurino como un recordatorio de que la verdadera fuerza no necesita resplandecer para ser poderosa. En ciertas culturas se hablaba de la protección otorgada por la quietud. Para Tauro, que valora la calma profunda, la capacidad de permanecer inmóvil con plena consciencia era considerada un talismán interior. Esta quietud meditativa conectaba al signo con las raíces invisibles que lo sostienen, y se creía que quienes cultivaban esta práctica desarrollaban un aura de fortaleza impenetrable. La quietud no era ausencia de movimiento, sino presencia absoluta en el momento, una forma de llamar al orden a cualquier energía discordante. Las narraciones también mencionaban la importancia de los sonidos graves provenientes de la naturaleza. El crujido de las ramas bajo el peso del viento, el retumbar lejano de una tormenta o el eco profundo de una caverna eran considerados llamados protectores para Tauro. Estos sonidos despertaban la memoria ancestral del signo, recordándole su conexión con fuerzas primordiales. Escuchar conscientemente estos sonidos era visto como un ritual que fortalecía el espíritu, disolvía miedos y renovaba la voluntad.
El amanecer ya había sido mencionado, pero otro aspecto poco explorado era el valor del crepúsculo. Cuando la luz se retira del mundo con lentitud, esa transición simbolizaba la sabiduría taurina de saber cerrar ciclos con dignidad. Contemplar el crepúsculo era un acto que protegía la mente del desgaste y actuaba como una bendición silenciosa para el futuro inmediato. La luz menguante enseñaba a soltar sin romper, a despedirse sin prisa, y su energía impregnaba al signo de una calma que servía de escudo para cualquier turbulencia emocional. En los pueblos más antiguos, se decía que los perfumes naturales creados a partir de flores de pétalos gruesos tenían propiedades protectoras específicas para Tauro. Pétalos densos como los de la magnolia, la gardenia o la camelia se usaban para crear fragancias que simbolizaban fortaleza emocional y perseverancia. Estas flores, resistentes y nobles, reflejaban la esencia del signo, belleza firme, dulzura perdurable y fuerza que no necesita imponerse. Otro aspecto poco desarrollado era el vínculo de Tauro con el silencio nocturno. Cuando el mundo se sumerge en quietud y solo queda el susurro del viento o el canto lejano de algún animal, esa atmósfera era considerada un manto protector para el signo. El silencio nocturno tenía la capacidad de reparar el desgaste acumulado durante el día, y se decía que los taurinos que se exponían a esta quietud desarrollaban un temple inusual, capaz de resistir cualquier presión externa sin quebrarse. Los sabios de la antigüedad también hablaban de la protección contenida en los objetos imperfectos. Para Tauro, la belleza no reside siempre en lo pulido o perfecto, sino en aquello que ha resistido el paso del tiempo. Objetos con marcas del uso, cerámicas con texturas ásperas o madera con grietas naturales eran considerados amuletos que simbolizaban la perseverancia. La imperfección era vista como un recordatorio de que la resistencia no surge de la ausencia de desgaste, sino de la capacidad de mantenerse firme a pesar de él. Dentro de las prácticas menos conocidas se encontraba el poder del murmullo, un sonido suave que nace de labios humanos o del movimiento natural. Para Tauro, escuchar o emitir murmullos calmados tenía un efecto protector que armonizaba el campo emocional. Este sonido, casi imperceptible, equilibraba la energía taurina, recordándole que la tranquilidad se construye incluso con gestos mínimos. En algunas narraciones se mencionaba la protección contenida en la lentitud consciente. Realizar cualquier acción a un ritmo deliberado, desde beber agua hasta encender una vela, reforzaba el poder interior del signo. La lentitud era interpretada como una afirmación de dominio propio, una declaración silenciosa de que nada externo podía apresurar el ritmo natural del espíritu taurino. Esta capacidad de mantener su propio tempo actuaba como un escudo contra la inestabilidad y el caos. Los antiguos también resaltaban la importancia de los objetos circulares como amuletos para Tauro. Los círculos representaban continuidad, fortaleza interna y movimiento eterno sin fracturas. Tener cerca elementos como anillos de madera, piedras circulares erosionadas o figuras redondeadas se consideraba una forma de atraer estabilidad y constancia. Finalmente, uno de los aspectos más poderosos y menos mencionados era la capacidad protectora de la presencia taurina en sí misma. Se decía que cuando Tauro se encuentra alineado con su esencia más profunda, su sola energía actúa como un amuleto vivo. Su calma contagia, su firmeza inspira, su lealtad sostiene y su determinación abre caminos que parecían imposibles. La mayor protección no provenía de lo que llevaba consigo, sino de aquello que emanaba desde adentro, una fuerza silenciosa, arraigada y luminosa, capaz de resistir cualquier sombra y de construir un destino tan sólido como la tierra que lo vio nacer.